que tienen los hechos o actos autorizados por ciertas personas que reúnen las calidades establecidas en la ley. Así podríamos definir de una forma general, ¿verdad?, lo que es la fe pública. Es la presunción de veracidad que tienen los hechos o actos autorizados por determinadas personas que reúnen las calidades establecidas en la ley. Cuando nosotros estamos hablando sobre la fe pública, existen varias clases de fe pública. Tenemos la fe pública judicial, tenemos la fe pública administrativa, tenemos la fe pública registral, la fe pública legislativa y tenemos por último la fe pública notarial, ¿verdad? Muy bien. Básicamente, ¿qué establece qué es la fe pública judicial? Permítanme un momento, jóvenes, que estoy buscando un artículo acá. Muy bien. ¿Dónde está? Muy bien. Cuando hablamos de la fe pública judicial, jóvenes, estamos hablando de la fe pública que tienen los órganos jurisdiccionales, básicamente los juzgados, o las demás cortes o órganos colegiados que hay dentro del organismo judicial. Cuando nosotros entendemos la fe pública judicial, lo primero que nos viene a la mente es el juez, ¿verdad? ¿Quién ejerce la fe pública? El juez, ¿verdad? Pero en el caso de la fe pública judicial, esta no es ejercida por el juez, sino que quien la ejerce es el notario, perdón, el notario, el secretario. El secretario va a ser el encargado de realizar las certificaciones de los actos, ¿verdad?, que constan dentro de los expedientes judiciales. ¿Verdad? Digamos, si ustedes le solicitan a un juzgado una copia, digamos, de una determinada resolución. Digamos, es muy común que dentro del expediente, por alguna razón, yo no tengo una determinada resolución. Entonces yo puedo acudir al órgano jurisdiccional, digamos, al juzgado, por medio de un memorial y le solicito que me den una copia de la resolución de fecha tal y tal y tal, dictada por el órgano jurisdiccional. Entonces el juzgado va a dictar una resolución de trámite y por medio de esa resolución me va a ordenar que se me dé una copia certificada de dicha actuación, ¿verdad? Y por supuesto, yo voy a tener que pagar el valor de la certificación, 15 quetzales, y depende la cantidad de copias, en algunas ocasiones pues voy a tener que pagar yo una determinada de copias, porque yo puedo pedir una certificación en el juzgado desde una actuación en específico como una resolución, hasta puedo pedir una certificación de todo el expediente, ¿verdad? Entonces, a veces dependiendo la cantidad de documentos que nosotros vamos a solicitar, pues puede ser que aparte del costo de la certificación nos toque pagar el excedente de fotocopias, ¿verdad? Pero bien, ¿dónde tenemos nosotros esa fe pública judicial? ¿Verdad? ¿Y de dónde me saco yo que quien ejerce la fe pública judicial es el secretario y no el juez? Bien, eso lo tenemos en el artículo 172 de la ley del organismo judicial. Acá les tengo yo en pantalla ahorita el artículo. Miren, artículo 172, copia certificada. Eso es de la ley del organismo judicial. Se comprende bajo la denominación de copia certificada o certificación
la que se extiende a mano, a máquina o utilizando cualquier medio de reproducción mecánica, electrónica u otro similar, cuya autenticidad certifiquen los secretarios de los tribunales. En las copias certificadas o certificaciones se consignará el valor del papel empleado o el de los timbres fiscales y de los honorarios que causa, ¿verdad? Entonces, como pueden ver acá, las copias certificadas van a ser emitidas por los secretarios de los tribunales. Ellos son quienes dan fe de que todo lo que están dando en la certificación es una copia fiel de lo que está establecido dentro del expediente judicial respectivo. Y en el 173 tenemos la copia secretarial. Si el secretario del tribunal fuere notario, podrá dar fe plena de las actuaciones judiciales, de que conozca el tribunal al cual sirve, sin precisar la intervención de ningún otro funcionario bajo su responsabilidad, dejando razón en los autos. ¿Estamos bien? Es otra forma de dar fe, ¿verdad? Que se llama copia secretarial, que esta la puede extender el secretario del tribunal cuando es notario, ¿verdad? No siempre los secretarios van a ser notarios. Muy bien. Luego, jóvenes, tenemos la fe pública administrativa. La fe pública administrativa, pues básicamente es la que tienen pues los funcionarios públicos, ¿verdad? Los funcionarios públicos. Normalmente, dentro de los organismos del Estado, hay personas determinadas para emitir las certificaciones. En la mayoría de casos son los jefes de cada uno de los departamentos. Por ejemplo, si yo quiero una certificación sobre, digamos, les voy a poner un ejemplo. Yo quiero una certificación sobre los permisos que yo he pedido durante toda mi relación laboral con el Estado. Entonces, digamos, en algunos organismos en recursos humanos, hay un departamento que se llama monitoreo de personal, que son los encargados de llevar a cabo todo el control de los movimientos de personal que hay dentro del respectivo ministerio, ¿verdad? Y ellos son los encargados, el jefe de este departamento va a ser el encargado de emitir las certificaciones correspondientes, ¿verdad? Ya que en este caso no lo va a poder hacer directamente el ministro, debidamente al volumen de trabajo que hay. Entonces, regularmente los jefes de cada uno de esos departamentos son los encargados de dar las certificaciones respectivas. Por ejemplo, si yo lo que quiero es una certificación sobre los salarios que me han pagado, entonces yo voy a acudir a otro departamento, que es el departamento de nóminas o la unidad de nóminas, depende el órgano administrativo en el que estemos. Y va a ser el jefe de ese departamento quien se va a encargar de darme las copias certificadas de los bienes, ¿verdad? De los documentos que hay dentro del expediente de pago de nóminas. Y así, ¿verdad? Cada uno de los jefes respectivos va a ir dando las certificaciones de acuerdo a los documentos que consten dentro de su expediente, ¿verdad? Entonces, básicamente la fe pública administrativa es la fe pública que tienen los órganos del Estado. Luego tenemos la fe pública registral. Pues la fe pública registral, como su nombre lo indica, es la fe pública que tienen los dos registros respectivos. Por ejemplo, el registro de la propiedad, el registro mercantil, el registro de poderes, ¿verdad? Etcétera. Yo, digamos, puedo pedirle a cualquiera de los registros una certificación de las actuaciones o de las que hay dentro del registro. Por ejemplo, si hay el registro de la propiedad, yo puedo obtener una copia simple, ¿verdad? Por medio de una visita al registro o de forma electrónica. Pero si yo quiero una certificación,
Entonces, ahí yo ya tengo que hacer un trámite que implica, ahora, por la cuestión de la pandemia, el trámite se está haciendo en línea. Entonces, ustedes pueden hacer en línea el trámite de la certificación, hacen el pago en una agencia bancaria y el registro les va a indicar un día para que ustedes recojan la certificación en el registro. Entonces, ustedes ya con su cita van al registro de la propiedad y recogen la certificación, ¿verdad? Esa certificación es emitida en base a la fe pública registral que tienen los registradores, ¿verdad? Para certificar todas las inscripciones que constan dentro del registro público. De igual manera, por ejemplo, ustedes pueden solicitar en el registro mercantil, pueden solicitar una certificación, por ejemplo, sobre quién es la representación legal de una persona en una sociedad. Ustedes pueden pedir una certificación, por ejemplo, de quiénes son los socios fundadores de una sociedad, pueden pedir del expediente completo de la formación de una sociedad, ¿verdad? Y eso también se los va a emitir el registro mercantil en base a la fe pública registral que ellos tienen. ¿Estamos bien, jóvenes? Sí, Lick, gracias. Muy bien. Luego tenemos la fe pública legislativa. Cuando nosotros hablamos de la fe pública legislativa, entendemos la fe pública que tiene el organismo legislativo. Cuando hablamos del organismo legislativo, nos estamos refiriendo al Congreso de la República en pleno y no a los diputados individualmente representados, ¿verdad? O sea, no tienen fe pública ellos como diputados, sino que quien tiene la fe pública es el organismo en sí, el organismo legislativo. ¿Estamos bien? ¿Y en qué consiste esa fe pública? Pues básicamente en la emisión de leyes, ¿verdad? La Constitución Política de la República reconoce que el Congreso de la República pues tiene ese poder legislativo de crear los decretos. Establece la doctrina. La fe pública legislativa es la que posee el organismo legislativo y por medio de la cual creemos en las disposiciones emanadas del mismo, las cuales pasan a ser leyes de la República. Esta es de tipo corporativo, ya que la tiene el Congreso como órgano y no sus representantes en lo individual, que es lo que les decía yo al principio. Entonces, básicamente, ¿por qué creemos nosotros en que una ley o lo que establece una ley es real y es obligatorio? Pues es sencillo, porque fue creada por el Congreso de la República, ¿verdad? Que es el órgano que constitucionalmente está designado con el Poder Judicial, que básicamente lo que implica, Poder Legislativo, perdón, lo que implica el Poder Legislativo es la creación de leyes, ¿verdad? Entonces, básicamente en eso consiste la fe pública legislativa. Y por último, jóvenes, tenemos la fe pública notarial. Permítanme un segundo, jóvenes. Solo estoy buscando artículo. Muy bien. Y por último tenemos la fe pública notarial. La fe pública notarial es aquella clase de fe pública que está delegada por disposición de la ley a los notarios, ¿verdad? A los notarios, pues obviamente que están en ejercicio, ¿verdad? Legalmente activos dentro de la República. Nosotros ya vimos cuáles son los requisitos habilitantes para poder ejercer el notariado, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, si nosotros cumplimos con esa serie de requisitos, nosotros vamos a poder ejercer el notariado. Y solo por el solo hecho de estar inscritos
en el Colegio de Abogados, en la Corte Suprema de Justicia como notarios, nosotros ya estamos investidos de esa fe pública, ¿verdad? Que nos otorga la ley, ¿verdad? Les digo, la fe pública sigue siendo del Estado, le sigue perteneciendo al Estado, ¿verdad? Pero por disposición de la ley, esa fe pública está delegada también en los notarios en ejercicio. Entonces, una vez cumplamos con esos requisitos, nosotros ya podemos ejercer el notariado y estamos investidos de esa fe pública. A diferencia, ¿se acuerdan de que al principio hablábamos de que hay otros países en los que ustedes se gradúan de juristas y ustedes no pueden ejercer todavía como abogados y mucho menos como notarios, ¿verdad? Por el tipo de sistema de notariado que esos países tienen, ¿verdad? Pero igual, aunque el notariado se ejercite de números clausus, ¿verdad? Que es cuando hay un determinado número de notarios, como en el caso de México, de España, o de Madrid, por ejemplo, ¿verdad? Cada una de esas ciudades tiene una determinada cantidad de notarías autorizadas y hasta que ese notario se fallece o se jubila, prácticamente queda libre esa notaría y entra oposición para que pues la persona mejor calificada sea quien tenga el puesto en esa notaría, ¿verdad? Pero les digo, es una cantidad determinada, pero igual de esa forma, el Estado ha delegado la fe pública dentro de esos notarios. Ahora, les leí hace un rato en el artículo 1 del Código de Notariado que el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Lo que establece básicamente este artículo 1 es de que todos los actos autorizados por notario pues tienen esa presunción de veracidad. Al ver nosotros en un documento, digamos, según el tipo de documento que sea, estampada la firma y el sello de un notario, nosotros podemos tener fe de que ese documento o lo que establece ese documento es cierto. Por ejemplo, algo tan sencillo como una auténtica. ¿Qué es lo que establece una auténtica? Básicamente, en la auténtica el notario está dando fe, puede ser de dos cosas, ya sea de que el documento que está reproducido es auténtico por haber sido copia fiel de su original, ¿verdad? Miren, este DPI que estamos reproduciendo acá es auténtico. ¿Por qué? Porque yo, el notario, o frente a mí, el notario, se realizó la reproducción del documento. Y por eso yo puedo dar fe de que es copia fiel del documento original, ¿verdad? O lo otro que yo puedo hacer constar es las firmas de una o varias personas, hacer constar que las firmas establecidas en ese documento le pertenecen a tal persona. ¿Y por qué puedo saber yo como notario? Pues porque esas firmas fueron puestas en mi presencia. O puede ser porque esas firmas fueron reconocidas en mi presencia, ¿verdad? Puede ser que el documento ya estaba firmado y las personas que lo firmaron reconocieron ante mí que esas firmas eran de ellos. Y luego vuelven a firmar el documento y entonces ya puedo dar fe de que esas firmas son auténticas. Entonces, miren, en el caso puede ser firmas puestas en presencia del notario o reconocidas en presencia del notario. Entonces, miren, por el solo hecho de estar la firma del notario en ese documento, yo puedo saber ya sea que el documento reproducido o que las firmas puestas en un documento son auténticas, que son ya sean copia fiel del original o que fueron puestas por las personas que ahí establecen. Por ejemplo, en una compraventa. ¿Por qué el registrador de la propiedad inscribe una compraventa realizada por un notario? ¿Verdad? Porque los notarios registrados en la Corte Suprema tienen fe pública para hacer constar esos contratos. Entonces, si el notario establece de que Juan Pérez le vendió una casa a doña María Fernández y que doña María Fernández le pagó 100,000 quetzales por esa casa, nosotros sin ninguna duda podemos suponer de que eso es cierto. ¿Por qué? Porque fue autorizado por un notario. Así de sencillo, ¿verdad? Porque la ley le da esa investidura al notario, como vemos en el artículo 1. ¿Estamos bien? ¿Dónde más encontramos nosotros la fe pública del notario? Fíjense que en el Código Procesal Civil, en el artículo 186, ahí estamos dentro de lo que es el juicio ordinario. En el juicio ordinario, pues el juicio ordinario tiene una serie de etapas.
Y acá estamos en la etapa de la prueba, ¿verdad? Esto es muy importante porque en las pruebas o los diligenciamientos de pruebas que están acá en el juicio ordinario se van a aplicar supletoriamente para los demás procesos de conocimiento, ¿verdad? Entonces, acá están como las normas generales de la prueba para todos los demás procesos. En los demás procesos, digamos, ellos determinan algunos cambios, pero en general se van a aplicar las disposiciones establecidas acá en el juicio ordinario. Entonces, el artículo 186 se establece los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público. Acá se recuerdan de que hablábamos hace un rato de la fe pública administrativa, que es la que tienen los servidores públicos. También acá mismo está regulada esa fe pública administrativa. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. En los demás documentos a que se refiere los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución en que se admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efectos frente a terceros desde la fecha en que los hubieran sido reconocidos ante juez competente o legalizados por notario, ¿verdad? Entonces aquí vamos siempre a la fe pública del notario. Más que todo, el primer párrafo y el último párrafo del artículo que les leí. Entonces, los documentos autorizados por notario y también los autorizados por funcionario público dentro de un proceso, ¿verdad? Producen fe y hacen plena prueba, ¿verdad? Claro, existe la posibilidad de redarguirlos de nulidad, ¿verdad? Pero eso lo tendríamos que probar nosotros dentro de un juicio, porque ¿por qué razón podríamos nosotros pedir la nulidad de un documento? Bueno, podría ser por falta de los requisitos esenciales, ¿verdad? Para su validez. Tal vez, por ejemplo, no existe el consentimiento. Por ejemplo, a una persona le falsificaron la firma. No existe consentimiento, entonces la persona debe probar que le falsificaron la firma. Pero aquí ya implican un montón de cosas, porque esto implica hasta responsabilidad penal para el notario. Aunque el notario podría decir, miren, la persona vino, me presentó su DPI, ahí decía que era esa persona, y fue el que firmó, ¿verdad? Y habría que probarle al notario también que no fue así, o sea, sí hay digamos, cómo defenderse, porque no siempre va a haber mala fe por parte del notario, porque hay algunos notarios pues que sí, pues hacen mala práctica de la profesión, ¿verdad? Pero digamos, no debería de ser lo normal, ¿verdad? No debería de ser lo normal. La mayoría de los notarios deberían de actuar siempre de una forma proba y correcta. Entonces, la idea es de que solo por el hecho de un documento estar autorizado por notario va a producir fe y hacer plena prueba dentro de un proceso judicial, ¿verdad? Y digamos, igual dentro de los demás procesos, hacen, digamos, en los procesos laborales, en los procesos penales, hacen referencia siempre a este artículo, ¿verdad? Para determinar que los documentos autorizados por notario o por funcionario público producen fe o hacen plena. ¿Estamos bien? De esa cuenta, si yo, por ejemplo, presento ante el juez un documento que, por ejemplo, que es una certificación del Registro Nacional de las Personas, o, por ejemplo, si es una certificación de los salarios que me pagaron a mí en determinada institución del Estado, yo con eso yo puedo probar plenamente ante el juzgado que ese era el salario que se me pagaba dentro del periodo determinado, o puedo determinar, por ejemplo, que yo trabajé determinadas horas extras dentro de un periodo determinado, ¿verdad? Hablando de la fe pública administrativa también que establece este artículo. Entonces, en resumen, jóvenes, ¿qué sería la fe pública notarial? ¿O cómo podríamos nosotros definir la fe pública notarial? La fe pública notarial es la presunción de veracidad que tienen los documentos
autorizados por un notario, ¿verdad? Por un notario en ejercicio. ¿Verdad? Es la presunción de veracidad que tienen los documentos autorizados por un notario en ejercicio. ¿Cuáles pueden ser esos documentos, jóvenes? Ya vimos, por ejemplo, las auténticas, ¿verdad? El notario da fe de que determinada copia de documento es auténtica. ¿Por qué? Porque se reprodujo en su presencia, o determinadas firmas son auténticas porque fueron puestas o reconocidas en su presencia. ¿Qué otro documento podría autorizar el notario donde se haga constar su fe pública? Compraventa. En una compraventa, ¿verdad? Eso es muy importante. Aquí estamos hablando del patrimonio de una persona. Una persona, ¿verdad? Decide vender su casa, otra persona decide comprársela y eso lo declaran ante un notario. ¿Y cómo el registrador va a inscribir eso? ¿Verdad? Lo va a inscribir porque precisamente está autorizado por notario. Entonces él puede tener esa certeza de que lo que ahí está establecido en esa escritura es cierto. ¿Qué otro instrumento podrá emitir el notario, joven? Licenciado, disculpe, serían las, o sea, las escrituras que tienen su protocolo. Ah, Es bueno, que estaba viendo digamos, aquí. hablando de las escrituras, por ejemplo, ahí podríamos encontrar el ejemplo que nos decía Olga, que es la compraventa. Ahí Sí. podríamos encontrar mandatos, ¿verdad? Por medio del mandato, una persona le está dando la facultad a otra de representarlo, ya sea en actos, en contratos o incluso judicialmente dentro de un proceso, ¿verdad? Podemos encontrar contratos de arrendamiento, podemos encontrar, bueno, podemos encontrar identificaciones de personas, podemos encontrar, miren, un sinnúmero de Testamentos. constituciones de sociedad, declaraciones de última voluntad, como son los testamentos o las donaciones por causa de muerte, constitución de fundaciones, constitución de sociedades civiles, constitución de ONGs, constitución de iglesias. ¿Me entienden? Tenemos, Las actas notariales también, Lee. bien, fíjense, pues aquí por el chat me están mencionando los testimonios. Por medio de los testimonios, yo también voy a ejercer la fe pública, porque ¿cómo le hago yo para inscribir, digamos, una compraventa en el registro de la propiedad? Por medio del testimonio. ¿O cómo le hago yo para inscribir una sociedad anónima que yo constituí en el registro mercantil? También por medio de los testimonios, porque la original, se recuerda que en la original yo estoy dando fe de lo que pasó, digamos, dentro de esa escritura, pero en el testimonio, yo lo que estoy dando fe es que estoy reproduciendo una copia íntegra de esa escritura que está dentro del testimonio. Es un poquito diferente de lo que estoy dando fe yo, ¿verdad? Entonces sí, los testimonios, por medio de los testimonios, el notario ejerce fe pública también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por medio de los testimonios es que el notario va a poder ejercer el derecho que se quedó establecido en la escritura, ¿verdad? Ya sea inscribir una compraventa, por ejemplo, si yo quiero inscribir un mandato, ¿cómo le voy a hacer yo para inscribir el mandato en el registro de poderes? Por medio de un testimonio también. Miren, el notario emite el testimonio dando fe, ¿verdad?, de que este documento está reproduciendo el documento que se emitió directamente en el protocolo por las partes, ¿verdad? Las, leg- las ¿Sí, Marina? legalizaciones establecidas en el artículo 54 del Código Notarial. No. El artículo 54 del Código de Notariado Sesiones. establece, bueno, estas son las legalizaciones que hablábamos al principio, ¿verdad? Las auténticas o legalizaciones, ¿verdad? Se les puede llamar de las dos formas, jóvenes. Algunos me dicen, mira, ahí es técnico decirlas auténticas. Sí, es técnico, ¿verdad? De hecho, la ley les llama auténticas también. Entonces, se les puede llamar legalización de firmas o se les puede llamar auténtica de firmas, de cualquiera de las dos formas. A mí me gusta más legalización, ¿verdad? Pero muchas veces dentro de el lenguaje coloquial utilizamos más el término auténtica, ¿verdad? Pero cualquiera de los dos es correcto.
Entonces acá precisamente en el artículo 54 establece las legalizaciones que hablábamos al principio. Y en el siguiente artículo, en el artículo 55, establece también las actas notariales. Pero antes de hablar de las actas notariales, vamos a hablar de otros testimonios que el notario emite, que son los testimonios especiales. Estos también se emiten actuando dentro de la fe pública del notario, ¿verdad? ¿Para qué sirven los testimonios especiales? Fíjense, el testimonio especial es una copia que yo voy a mandar al archivo, eh, tuve un lapsus, jóvenes, al archivo de protocolos, ¿verdad? Archivo General de Protocolos, para que ellos resguarden una copia de esa escritura. Y esta debo yo remitirla dentro de los 25 días siguientes a la autorización de cada uno de los instrumentos públicos dentro del protocolo. Entonces, por ejemplo, si yo emito el día de hoy una compra-venta, yo debo de emitir el testimonio especial dentro de los 25 días siguientes al día de hoy, ¿verdad? 25 días hábiles siguientes a partir del día de hoy, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hago yo es que reproduzco una copia, lo normal es que lo hagamos por medio de fotocopia, se hace una razón y se le adhieren los timbres que de conformidad con la ley le correspondan y eso se presenta al Archivo General de Protocolos. El archivo va a resguardar esa copia, ¿verdad? ¿Por qué esa copia es cierta o lo que está ahí en esa copia es cierto? Pues porque el notario lo está indicando. El notario establece testimonio especial de la escritura pública número 176 que autoricé en la ciudad de Guatemala el día 25 de marzo de 2021, que para entregar al Archivo General de Protocolos extiendo número, sello y firmo en 6 hojas impresas de ambos lados, ¿verdad? Y adhiero los timbres de conformidad con la ley. Adhieren los timbres, firman, sellan todas las hojas del testimonio especial y ese lo van a presentar en el Archivo General de Protocolos. Si no lo presentan dentro del tiempo establecido, se recuerdan de que hay una multa, ¿verdad? Una multa de 25 quetzales. Ya si se les atrasan muchos testimonios especiales, ya la multa duele, joven, ¿verdad? Ya pueden ser 150, 300 quetzales de multa, depende cuántas. Y de esos testimonios, ¿se acuerdan de que yo les hablaba de la fe pública registral? El archivo puede emitir copias certificadas de esos documentos que yo como notario remití al archivo de protocolos, ¿verdad? Igual ellos también cuando ya hay protocolos depositados en el archivo, ellos pueden emitir certificaciones o testimonios de los documentos que constan ya dentro del protocolo que está depositado en el Archivo General de Protocolos. Entonces, Disculpe una pregunta. sí, ahora. Cuando, digamos, yo como notario pierdo una hoja de protocolo, ¿me sancionan o, perdone que se me está, me sancionan o me hace algo el registro por haber perdido las hojas o quienes están encargados de esa cuestión? No, mire pues, aquí hay dos cuestiones que tenemos que ver. Es primero, si la hoja ya estaba autorizada, es parte de una escritura ya autorizada o son hojas en blanco, ¿verdad? En ambos casos, el notario tiene obligaciones que realizar. Si nos encontramos que se perdió una hoja de una escritura que ya está autorizada, les voy a poner un ejemplo que es real. Fíjense que nosotros estábamos, bueno, y este ejemplo me va a servir para las dos. Estábamos con un mi socio que yo tenía en ese momento hace como unos 10 años, un poquito más de 10 años tal vez, y estábamos desayunando en el McDonald's que está enfrente del Inguat. Nosotros teníamos la oficina en Escuintla y habíamos venido a hacer unos trámites a la ciudad capital. Cuando salimos del McDonald's, el policía se me acerca a mí y me dice, mire, este carro es de ustedes. Sí, le digo yo. Es que fíjese que yo entré al baño, me dijo, y en lo que entré al baño le quebraron el vidrio, yo creo que le robaron algo. Juela, gran, dije yo.
Cuando mi amigo llega a ver, le habían robado su maletín, imagino que pensaron que tenía alguna computadora o algo ahí, y lo único que le robaron fueron puras leyes y documentos, pero lo interesante es que dentro de los documentos iba una escritura que ya estaba autorizada y creo que iban 2 hojas en blanco de papel. Y aquel todo nervioso me dice, vos, ¿y qué hago? Me dice, bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a poner la denuncia, ¿verdad? Y luego vas a tener que hacer una reposición de tu protocolo, de la escritura que ya tenías hecha, y de la otra vas a tener que hacer una enmienda de forma. La reposición de protocolo, jóvenes, la vamos a utilizar cuando, como les digo, perdimos una hoja, pero una hoja en la que hay una escritura autorizada. Si se perdió, se destruyó por cualquier o fue sustraída, ¿verdad? Como en el caso que le pasó a mi amigo, que se la robaron. Entonces aquí lo que compete es hacer una reposición de protocolos. Esta más adelante la vamos a ver a fondo, pero así a grandes rasgos en la reposición hay que hacerla judicialmente. Vamos a acudir al juez de primera instancia y ahí vamos a hacer el trámite de la reposición. El juez va a ordenar una serie de pasos que van escalonados, ¿verdad? Digamos, si con el primero logramos reponer, ya no hacemos el resto. Si el primero falla, pasamos al siguiente y así sucesivamente. Entonces, básicamente, lo primero que va a hacer el juez es pedir que le den los testimonios especiales que el notario ha presentado. Y de ahí viene también la importancia. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos hablado de la importancia de los testimonios especiales? Pero aquí viene otra razón por la cual son importantes. Porque al momento de que por alguna razón, ya sea parcialmente o totalmente, se destruya un tomo del protocolo del notario, digamos en el caso de mi amigo, fue parcialmente una escritura. Pero yo supe el caso de un notario que se le inundó la oficina cuando hubo un huracán. No me acuerdo si fue el Micho o el Stan. Se le inundó la oficina y se le mojaron. Era un notario ya de muchos años de ejercicio, entonces tenía un montón de protocolos. Se le mojaron como 6 tomos de protocolo. Se le mojaron y se le hicieron pedazos. Entonces, ¿cómo le hacíamos? Miren, a Sí, pero y pedir. si solo está registrado, o sea, si usted solo hizo su escritura, por ejemplo, su amigo solo había hecho la escritura y no la había registrado y solo la tenía el protocolo. Bueno, ahí vamos a la segunda forma. Si no existe el testimonio especial, entonces vamos a tener que pedir una certificación del testimonio al registro respectivo. ¿Se acuerdan que les decía hace un rato cuando hablábamos de la fe pública registral? De que los registros de la propiedad, registro mercantil, etcétera, pueden certificar también lo que esté inscrito en dichos registros. Incluso, digamos, en el caso del registro de la propiedad, ellos se quedan con un duplicado del testimonio que nosotros presentamos. Entonces, se le puede pedir a los registros respectivos, ¿verdad? La certificación en base a la inscripción que consta en el registro. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, ¿qué pasa si mi amigo no hubiera mandado el testimonio especial y no hubiera inscrito aún la escritura? Porque eso puede ser. Yo voy a la oficina de mis clientes firman una escritura, yo paso a comer, me abren el carro y me roban la escritura. Miren, ahí no hay testimonio, porque ¿cómo si me la acaban de firmar? Y tampoco hay testimonio especial, ¿verdad? Ninguno de los dos. ¿Cómo le hacemos? Entonces acá el juez puede citar a las personas, ¿verdad? Yo le puedo decir al juez, mire, señor juez, las personas que suscribieron esa escritura fueron tal y tal persona, se la escritura es una compraventa, ¿verdad? O en base al testimonio, o sea, al índice de mi protocolo, perdón, también yo puedo indicarle al juez, mire, fue la escritura número 5 la que se me perdió y según el índice le corresponde a tal persona. Por eso es importante también de que ustedes lleven su índice actualizado, ¿verdad? Porque muchos notarios hacen el índice hasta el final, ¿verdad? O muchas veces hasta que los mandaron a citar del archivo para hacerles una revisión de protocolo. ¿Ah? Ahí se ponen a hacer el índice rápido, enumerar todas las hojas, ¿verdad? Y muchas veces me han empastado las hojas de protocolo, los protocolos ya de los años anteriores. Entonces, es importante llevar el índice al día también, porque nos va a servir para, en el caso de que nos haya pasado esto. Entonces, el juez puede mandar a citar a las partes para que ellos declaren de nuevo ante él qué era lo que establecía la escritura
que se perdió, ¿verdad? Licenciado, buenas Claro. tardes. Sí, buenas tardes, Rebeca. Tengo una duda referente a lo que usted está explicando. Por ejemplo, cuando es una escritura, por ejemplo, yo imprimí y la voy a cancelar porque me imprimió mal, ¿verdad? Ahí normalmente al archivo de protocolo solo se manda un aviso. Sí, porque Pero, por de esa ejemplo, escritura no se puede emitir copia. ajá. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Por X o Y razón, pasa el tiempo y me doy cuenta que esta hoja no está. ¿Qué pasa en este caso? Porque en este caso no la firmó nadie, simplemente la firma el notario dando fe, o sea, indicando de que la canceló, ¿verdad? Bueno, ¿Cómo? acá entonces estaríamos ante el otro trámite, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les dije que depende si la hoja que se nos había destruido tenía una escritura ya autorizada o no? Bueno, entonces, solo para terminar, si las partes al momento de presentarse ante el juez no se ponen de acuerdo en qué era lo que establecía la escritura, entonces se debe decidir en juicio ordinario, ¿verdad? Así de sencillo. Lo va a decidir el juez en juicio ordinario. Se vuelve contencioso el asunto y juicio ordinario. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cometemos algún otro tipo de error? Existe otro trámite que se llama enmienda de forma. Fíjense, pues, esta enmienda sirve para varios, entre esos haber perdido una hoja de protocolo que está en blanco. Se los voy a leer yo en el artículo 96. El artículo que les estaba, la reposición de protocolos, está en el 90, 91, 92, 93, 94 y 95 del Código de Notariado. Y en el artículo 96 tenemos la enmienda de forma. La enmienda de forma se las voy a leer. Cuando en el protocolo se incurriere en los errores siguientes de forma: alterar la numeración cardinal de los instrumentos, la de la foliación o el orden de serie, dejar una página en blanco o inutilización de una hoja o pliegos de protocolo. El notario acudirá a un juez de primera instancia, el cual, al constatar el error y en vista de las razones expuestas por el notario, podrá acordar la enmienda, levantándose al efecto un acta, certificación de la cual se agregará entre los comprobantes del protocolo. Entonces, aquí estábamos hablando nosotros de que perdimos una hoja, pero pueden haber más cuestiones por las que tengamos que incurrir nosotros en la enmienda Perdón, de ¿y qué forma. artículo estaba leyendo? El artículo 96 del Código de Gracias. Notariado. Entonces, mire, puede ser que nosotros alteremos la numeración cardinal. ¿Qué es la numeración cardinal? Es el número de la escritura. ¿Se acuerdan que la escritura va número 1, número 2, número 3, número 4 y todas las escrituras deben llevar esa numeración? Por ejemplo, si yo pongo escritura número 4 y luego pongo escritura número 6 y luego pongo escritura número 5, ¿verdad? Miren, aquí me salté la numeración cardinal de las escrituras. Entonces, en este caso, voy a hacer una enmienda de forma. O puede ser de que yo alteré la numeración o la foliación de las hojas. Va así que como cada una de las escrituras lleva una numeración, las hojas también, los folios llevan folio 1, folio 2, folio 3, folio 4, folio 5. Entonces, si yo alteré esa numeración, también corresponde una enmienda de forma. O si yo alteré el orden de las hojas, ¿verdad? Las hojas traen un número de orden y un número de registro. Y esos dos números son correlativos en todas las hojas. Si yo puse, digamos, una hoja que le correspondería estar después, la pongo antes, estoy alterando también el orden del protocolo, ¿verdad? El orden de las hojas. Ahí también procede una enmienda de forma o establece cuándo se inutiliza una hoja, ¿verdad? ¿Cómo pueden utilizar yo una hoja? Pues se destruyó, le cayó papel, ¿verdad? Le cayó café a una hoja, ¿verdad? O simple y sencillamente me la robaron, ¿verdad? Si me la robaron o se perdió, yo no la puedo usar más. Entonces la hoja también está inutilizada. En este caso procede también la enmienda de forma. ¿Estamos bien? Entonces la enmienda de forma se va a realizar ante el juez de primera instancia. Ustedes como notarios comparecen voluntariamente ante el juez en un memorial
en el cual explican qué fue lo que pasó. En nuestro ejemplo, lo que le vamos a explicar es de que nos robaron una hoja de papel en blanco y que nosotros ya pusimos nuestra denuncia y presentamos copia de la denuncia, le presentamos todas las pruebas pertinentes y si fuera el caso, y entonces el juez, después de realizar una serie de actos para comprobar que lo que yo estoy diciendo es verdad, va a emitir una resolución y de esa resolución se emite una certificación y esa certificación se pone en los atestados del testamento. O sea que los atestados son los documentos que se registran al final del protocolo de actos que están relacionados con los documentos del testamento. En este caso, está relacionado porque hace constar de que una de las hojas se perdió. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Entonces, ahí está la enmienda de forma. Cuando me amplié un poquito en la respuesta a la pregunta que me hicieron, pero básicamente eso es lo que sucede. Cuando la escritura ya contiene una escritura autorizada, cuando la hoja, perdón, de protocolo ya contiene una escritura autorizada, entonces procede una reposición de protocolo. Y hay varias formas establecidas en la ley para reponerlo. Y como les decía, no debería de haber necesidad de utilizar todas las demás, porque en el caso debería estar pues el testimonio en el archivo de protocolos, salvo casos especiales, ¿verdad? Como el ejemplo que poníamos de que se la robaron antes de que ustedes pudieran emitir el testimonio. Entonces no estaba enviado. ¿Estamos bien, Muchas gracias, jóvenes? Lick. Y, Gracias, Lick. y la hoja no tiene autorizada una escritura, entonces procede la enmienda de forma. Procede la enmienda de forma. ¿Verdad? Ambas se Enmienda tienen de que forma hacer. o cancelación, Lick. ¿Perdón? Enmienda de forma o cancelación. O esa Enmienda de parte. forma. Gracias, Lick. Enmienda de forma porque la cancelación es otra cosa. La cancelación, digamos, la cancelación sería cuando yo cometí, digamos, algún error dentro de la escritura. No la han firmado, porque si ya la firmaron, pues no se puede hacer la cancelación, ¿verdad? Si ya está por él, póngale que la firmaron las partes y luego el notario por alguna razón ya no la autorizó y decide cancelarla, ya no puede, ¿verdad? Porque ya está firmada por las partes. Entonces, en este caso, procedería a otra cosa que se llama rescisión, ¿verdad? Que hay que emitir otra escritura. Pero si no está firmada por las partes, entonces el notario la puede cancelar y eso se hace solamente con una razón, ¿verdad? Se cancela la presente escritura por error de impresión o ahí se indica cuál es la razón de la cancelación. Pero les recuerdo siempre que no esté firmada. Ahora, ¿por qué hablábamos de la cancelación? Porque si perdemos una hoja en la que consta una escritura que está cancelada, entonces ahí lo que procede, decíamos, es la enmienda de forma. ¿Estamos bien? Fíjense que me están preguntando por acá cuál es el testimonio especial. Bien, Guillermo. El testimonio especial es básicamente es una copia de las escrituras matrices, actas de protocolación o razones de legalización de firmas que el notario registre dentro del protocolo, que debe remitir al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 25 días de haberse autorizado la escritura, ¿verdad? Y esta con el objeto de que el archivo de protocolos la tenga bajo su resguardo y pueda emitir certificaciones o testimonios de esa actuación notarial también, ¿verdad? Y esas las tenemos reguladas, jóvenes, en el artículo, Yo estoy viendo el 66, Lick, y ¿perdón? ahí habla yo estoy viendo el 66, y ahí habla del testimonio, ¿verdad? Pero El tenía dudas si, 66, ajá, esos son sí, los testimonios normales, que sirven para ok, inscribir en los registros respectivos. Ese testimonio, el notario se lo emite a los interesados. Por ejemplo, si es una compraventa, el notario se lo va a emitir al comprador para que el comprador haga valer su derecho, ¿verdad? El bien que acaba de comprar. Lo que pasa es que lo normal es que el mismo notario es quien lo lleva al registro y hace todo el procedimiento registral y se lo entrega a la persona hasta que ya está debidamente registrado.
Pero lo que les digo es que el testimonio se le emite a la parte interesada, que es el que establece el artículo 66. Pero tenemos también los testimonios especiales, que son los que están regulados en el artículo 37, ¿verdad? Estos los tengo que emitir yo, pero al director del Archivo General de Protocolos, para que éste los resguarde, ¿verdad? En el Archivo General de Protocolos. Entonces, básicamente, el Archivo General de Protocolos va a resguardar los testimonios. Normalmente ellos los testimonios los resguardan durante unos 5 años. Después de esos 5 años, ellos los microfilman, ¿verdad? Y después de que están sido microfilmados, esperan 5 años más. Y después de 5 años de que fueron microfilmados, proceden a destruir los testimonios. Pero queda siempre una copia dentro de la microfilmación. Entonces, si ustedes quieren, digamos, un testimonio de una escritura de hace 15 años, el Archivo General les puede dar testimonio de esas escrituras, ¿verdad? Van, buscan, pero van a tener que darles un poquito de tiempo porque tienen que ir a los archivos, buscar la microfilmación y luego en base a la microfilmación ya les extienden la certificación. Entonces, básicamente, esa es la diferencia entre el testimonio y el testimonio especial, que el testimonio sirve para inscribir o hacer valer los hechos o actos o contratos que se hicieron constar en el instrumento público y normalmente se le extiende a los interesados, ¿verdad? A las partes dentro del proceso, dentro del contrato. Mientras que el testimonio especial, este se le va a emitir al Archivo General de Protocolos. ¿Y para qué sirve? Para que el Archivo General de Protocolos pueda resguardar una copia de cada uno de los instrumentos públicos que el notario autoriza dentro del protocolo, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? Sí, Lic. Disculpe, gracias. ¿Sí, Marina? aquí donde hizo referencia a los testimonios especiales es el artículo 67, ¿no? Perdón, estamos hablando del 67 del Código de Notariado. Sí, de los testimonios especiales. Permítame. No, en el 67 se refiere a los testimonios, A los ¿verdad? testimonios. Que es el que Los- normalmente le decimos el primer testimonio, ¿verdad? Pero a mí me gusta más llamarle solo testimonio, así a secas, ¿verdad? Los testimonios. Entonces, aquí se refiere a los testimonios que pueden ser compulsados, ya sea por el notario autorizante, Ajá. ¿verdad? O pueden ser compulsados por el notario que tenga en su poder el protocolo. Por ejemplo, si yo salgo del país por menos de un año, debo dejar el protocolo en depósito de otro notario y ese otro notario puede emitir testimonios de mi protocolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el notario depositario. O por el funcionario que tenga en su protocolo, en poder el protocolo. Y acá se refiere al director del Archivo General de Protocolos. Si yo voy a salir del país por más de un año, o si yo ya fallecí, o si yo ya decido no cartular, el protocolo tiene que ir a depósito al Archivo General de Protocolos. Y el director del archivo puede emitir testimonios de ese protocolo. Pero aquí se refiere a los testimonios, a los que se le dan a las partes para que las partes puedan hacer valer sus derechos, ¿verdad? Lic, Los perdone. ¿Sí? Y el testimonio especial, disculpe, ¿en dónde está regulado? ¿En qué Eso está artículo? regulado en el artículo 37, en el literal A y en el literal, bueno, en el literal A, ahí están los testimonios especiales, porque las otras dos obligaciones son avisos. ¿Quiénes se los voy a leer? Obligaciones del notario. Gracias, Lic. Disculpe, oye, gracias. ¿Ok? ¿Verdad? El notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, deben cumplir con las siguientes obligaciones. Y A, remitir al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura, testimonio especial en papel sellado del menor valor, ¿verdad? Y con los timbres notariales de conformidad con la ley. Y ahí sigue el artículo. Pero Lic. acá tenemos regulado el testimonio especial. ¿Sí? ¿Quién me habló? Perdone. Algo que no me quedó claro fue de que dijo usted que, por ejemplo, si usted se iba a los Estados Unidos, usted dejaba su protocolo con otro notario. Así es. Él
¿puede usar su protocolo o solo da aviso de que su protocolo está inactivo? Eso no le comprendí muy bien, Lick, disculpe. No, miren, acá se refiere, que yo les estaba hablando de los depósitos de protocolo. Si me permiten. Oh, no estoy encontrando el depósito. Aquí está. Muy bien. Fíjense que acá estamos hablando del depósito de protocolo. Lo que pasa es de que hay algunas circunstancias en que el notario va a tener que depositar el protocolo. O sea, básicamente es entregarle el protocolo a otra persona para que la persona lo resguarde, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Yo les ponía el ejemplo, solo hay 2 casos. Bueno, hay 5 casos, pero 4 van a ser ante el Archivo General de Protocolos. Cuando el notario sale del país por más de un año, cuando el notario fallece o cuando el notario decide que ya no quiere cortular. O también cuando el notario es inhabilitado. ¿Se acuerdan? Cuando el notario es inhabilitado por haber cometido un delito. ¿Verdad? En ese caso, el notario tiene que entregar también en depósito su protocolo al Archivo General de Protocolos. Pero hay otro caso, que es cuando el notario va a salir del país, pero por menos de un año. Entonces yo les decía que acá se va a dejar el protocolo en depósito de otro notario. Yo doy un aviso al Archivo General de Protocolos y ahí indico quién es el notario que tiene el protocolo a su cargo y ahí, ese va firmado por los 2 notarios. Actualmente, cuando ustedes abren el protocolo, de una vez nombran al depositario, ¿verdad? De una vez en la apertura del protocolo, ahí están las casillas para nombrar al depositario. Entonces, en caso de que ustedes salgan del país, ya hay un depositario nombrado. El notario depositario no puede hacer uso del protocolo. O sea, él no puede venir y decir, voy a hacer una escritura en el protocolo del licenciado Amado y voy a hacer una compraventa ahí. No, eso no puede hacerlo. Pero lo que sí puede hacer es de que, digamos, si alguno de mis clientes está interesado en que les emitan un testimonio para determinado trámite o una copia simple legalizada, entonces ese notario que tiene en depósito el protocolo puede emitir un testimonio o un testimonio especial o una copia simple legalizada, ¿verdad? Eso es lo que puede hacer, pero en sí, usar el protocolo o realizar una escritura dentro del protocolo no puede hacer. ¿Estamos bien? Gracias, Lick, muy amable. Muy bien. Licenciado, buenas tardes. Perdón. Con esto de lo que está hablando del depositario, a mí me pasó un caso, por ejemplo, iban a cerrar una licitación, la abogada andaba trayendo documentos afuera, pero también venía el cierre trimestral y si no se entregaba, la abogada quedaba inhabilitada. Entonces lo que hicimos fue realizar un testimonio especial y lo firmó la depositaria, pero al final de la razón que del testimonio especial le colocamos, ¿verdad? Que era en depositario del abogado y el nombre de la abogada depositaria que estaba firmando. O sea, se le agregó una frase más a ese testimonio, pero no sé si realmente siempre se debe de agregar o solo es criterio de No, cada miren, abogado. soy de la opinión de que sí debe agregarse, porque debemos hacer constar el motivo por el cual el notario está realizando el testimonio. Fíjense que hay otro caso, que también puede haber un testimonio a ruego. Fíjense, pues, ¿qué es un testimonio a ruego? Esto es cuando yo, el notario, por algún motivo estoy imposibilitado para emitir el testimonio. Supongamos me quebré la mano y no puedo firmar. Yo no puedo firmar con la izquierda. No sé si alguno de ustedes puede, pero yo no. Entonces yo tengo enyesada la mano y no puedo firmar. Y tengo que emitir un testimonio. Entonces yo puedo acudir con otro notario
y pedirle que emita un testimonio de ruego. Y eso también lo hacemos constar en el testimonio, ¿verdad? Que el notario está emitiendo ese testimonio a ruego del notario autorizante, ¿verdad? Y lo mismo pasa en el caso que exponía Rebeca, ¿verdad? Tuvieron la necesidad de pedirle el testimonio a la notaria depositaria. Entonces, en este caso, hacemos constar en el texto del testimonio el motivo por el cual la depositaria está emitiendo el testimonio, ¿verdad? Sí se debe hacer porque debemos indicar ahí el motivo. ¿Estamos bien? Chili, gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Vamos bien entonces. Jóvenes, les voy a compartir de nuevo en el chat la asistencia para el día de hoy. Para que me hagan el favor de llenar el formulario. Yo creo que ya ahorita ya no va a venir nadie más a la clase. Y eso que ya terminó el partido. Muy bien. Jóvenes, si no tienen más dudas, vamos a dejar la clase por el día de hoy acá. Ya agotamos el tema de la fe pública. Para la siguiente clase tenemos lo relativo a la relación notarial. ¿Verdad? Por si quieren adelantar un poquito ahí en los libros de texto sugeridos en el programa. Entonces, vamos a ver. Miren, me está haciendo Marta una pregunta, que cuándo pueden consultar por las notas. Yo espero que para hoy en la tarde ya estén las actas de las notas y se las voy a, bueno, las voy a enviar a la universidad, se las voy a enviar a ustedes también, para que ya puedan poner sus notas. Hasta esta semana nos entregaron las actas, entonces esta semana fue la que utilizamos para llenar y a partir de hoy espero yo que ya estén recibiendo ustedes las actas, ¿verdad? Vamos a ver. Excelente. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Perfecto. Entonces, jóvenes, nos vamos a dejar el día de hoy acá y los veo la próxima semana. Ahí estudian bastante y les deseo muchos éxitos. Gracias, Lick. Feliz Gracias, tarde. Lick. Bueno, se les cuida. Buenas tardes. Buenas tardes. Bye.